Ya llegué, hijo, para llevarte a casa. Por fin vas a regresar con los tuyos. Aquí está tu madre, la que nunca dejó de buscarte. No pensaba irme sin ti, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Nos encontramos hoy, 2 de julio del 2025. Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la doctora Jacel Dávalos y un servidor, y tenemos el gran gusto de contar con nosotros con la doctora Alicia de los Ríos, profesora de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Un gusto, Alicia. Igualmente, querida, un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Y va a ser muy interesante platicar con Alicia porque, bueno, es una de las académicas centrales, claves para entender, pues, fenómenos de violencias que estamos viviendo en la actualidad, que estamos enfrentando, pues, en nuestro contexto actual, no solamente en Chihuahua, en gran parte de México. Realmente creo que coincides con nosotros, Alicia, que estamos en un momento pues de un fuerte colapso de las instituciones, del Estado, pero también creo que de un colapso dentro del propio sensorium social, ¿no? Vimos hoy, este fin de semana, lo que pasó acá con el famoso hallazgo, ¿no? De este lugar, de este crematorio clandestino que realmente pues, nos desborda, ¿no? En muchos de los aspectos para entender o comprender lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, bueno, pues es un gusto tenerte con nosotros, eres una voz de bastante autoridad en ese sentido, entonces es un privilegio. Alicia de los Ríos Merino es doctora en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, docente e investigadora de tiempo completo, categoría C, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1. A través de la historia oral, investiga insurgencias, contrainsurgencias y colectivos de familiares de personas desaparecidas en México desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Participa en proyectos con organizaciones de la sociedad civil, de litigios estratégicos sobre graves violaciones a los derechos humanos, y es autora de una gran cantidad de textos académicos, científicos, de divulgación en México y en el extranjero. Pues nuevamente, Alicia, te agradecemos estar el día de hoy con nosotros y, bueno, le doy la palabra a Jacel con esta conversación. Alicia, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Sabes que a mí me gustaría iniciar esta conversación pidiéndote que nos explicaras, por favor, algunos términos de tu área de estudio para quienes no somos especialistas. Y también te voy a preguntar cómo es que llegaste a ser historiadora. Primero, cuéntanos, por favor, a qué te refieres con insurgencias y con contrainsurgencias. Bueno, pues antes que nada, agradecerles a ambos, a ti, Jacel, a Chava, la invitación. Eh, Muy bondadosa su presentación, lo agradezco muchísimo. Eh, y qué gusto estar acá hoy con ustedes. Sí, yo cuando digo que estudio insurgencias y contrainsurgencias, en realidad es que he tenido una preocupación toda mi vida de qué es ser un militante comunista, ¿no? Eso tiene que ver con mi propia biografía. Mis padres eran jóvenes militantes comunistas que se hicieron en el camino, en su corto camino juvenil, se hicieron insurgentes. En realidad yo siempre había escuchado la palabra guerrilleros, ¿no? Y así me refería a ambos y a sus amigos, a sus compañeros, y fue cuando me di cuenta que en realidad me refería así a una generación de jóvenes, una juventud que había apostado por el uso de las armas para hacer política. Cuando nosotros estudiamos
en historia, pues vamos buscando yo siempre le digo unos lentes, que en realidad son las categorías, ¿no? Unos lentes para explicarnos la conducta o el comportamiento de aquellas personas a las que estudiamos. Y en ese sentido, pues me di cuenta que esos lentes de guerrilla quedaban muy cortos, ¿no? No nos servían para explicar esa juventud. Y en algún momento varios amigos, amigas que estudiamos, colegas que estudiamos a esas militancias, pues nos dimos cuenta que una categoría, es decir, esos lentes que nos ayudan a entender las conductas, de la insurgencia nos servía para estudiar a esas juventudes. Insurgencia se refiere cuando una movilización, un colectivo, una militancia va a realizar un acto de política o va a realizar un proyecto de política, y que en ese proyecto de política también puede usarse un medio radical, en este caso las armas, que ahí sí sería como una guerrilla, ¿no? El uso de las armas, pero la insurgencia es más amplio. En la insurgencia caben todos esos proyectos políticos que no necesariamente son radicales en términos armamentistas, militares, pero que son radicales al momento de transformar la realidad, ¿no? Entonces, en la insurgencia cabe un proyecto de transformación radical y también las metodologías varias, que puede ser trabajo de masas, trabajos populares y el uso de las armas. En la insurgencia caben más movilizaciones o movimientos que los meramente guerrilleros, ¿no? Aquí en México, en la década de los 60, 70, 80, que es el periodo que yo estudio, justo tiene que ver con organizaciones político-armadas. Aproximadamente 30 se ha hecho como este censo, ¿no? Y es entre 1965 y 1990 la irrupción de estas 30 organizaciones político-armadas que usaban o sus militantes optaron por el uso de las armas para enfrentarse con el Estado y los medios asociados con el Estado, los medios represivos asociados con el Estado, pero también hay otras insurgencias que no optaron por el uso de las armas. Las contrainsurgencias, bueno, cuando nosotros nos encontramos con estas insurgencias, vimos que había una reacción. Nosotros yo por lo menos la pensaba como una reacción del Estado, ¿no? Frente a una irrupción masiva de insurgencias, el Estado reaccionó con contrainsurgencias. Sí y no, porque en realidad el Estado mexicano desde la posrevolución gastó o invirtió recursos monetarios y recursos humanos, sobre todo para hacer sistemas de seguridad, ¿no? Le preocupaba mucho a ese Estado posrevolucionario después de un proceso mediano, no sé, nosotros las historiadoras puede ser muy rápido, pero a partir de 10 años, pues ya el Estado decía, hay que fortalecer las instituciones, ¿no? Y para eso gastó dinero para la seguridad nacional, para ciertas oficinas de seguridad nacional en la posrevolución. Sin embargo, cuando se viene la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, ¿no? Todo esto que conocemos nosotros como Guerra Fría, Miguel Alemán Valdés, entonces presidente de la República, va a crear una institución que tiene que ver, es como el reflejo, el espejo de la CIA, ¿no? Estadounidense, que tiene que ver justo con esto del enemigo extranjero. Recordemos que el mundo era bipolar, por un lado el comunismo, por otro lado el capitalismo, y en ese sentido se crea la Dirección General de Seguridad en México en 1947. Y a partir de entonces, pues, de por sí ya había vigilancia, como les decía, desde 1918. Esta vigilancia siempre fue ejercida por órganos que dependían de la Secretaría de Gobernación hasta hace muy poco. Después sería la Dirección General de Seguridad, en 1985 sería el CISEN,
y hasta hace muy poquito le quitaron ese monopolio de la seguridad nacional y el espionaje y la vigilancia para pasarla a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadanía, la que hoy dirige Omar García Harfuch, ¿no? Y bueno, la contrainsurgencia se va tornando como en contra de esta insurgencia política, pero también armada, ¿no? Mucho con el modelo de Argelia, de Francia, ¿no? El modelo francés, cuando Argelia se lanza a la lucha de liberación nacional en los 50, 60, muchos gobiernos del tercer mundo, sobre todo latinoamericanos, van a adoptar esta política de contrainsurgencia. Acá en México es interesante porque no éramos un poder militar. Muchos países latinoamericanos habían transitado hacia dictaduras militares. Acá en México no, sigue siendo un estado nacionalista que adopta esta política de contrainsurgencia. Insisto, se va a ir modificando, delineando a partir del asalto al cuartel en Ciudad Madera el 23 de septiembre de 1965, y ya es una política de contrainsurgencia que finalmente va a finales de la década de los 70, en 1976, va a intentar hacer un sistema contrainsurgente sistemático, ¿no? Que abarque a todo el país, pero justo va a tener digamos, ajuste de tuercas a partir de 1965. Y se lleva una lógica contrainsurgente donde se destinan, les decía, recursos humanos suficientes, recursos monetarios y sobre todo una lógica de permisividad, ¿no? Es decir, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, que son quienes van a destinar agentes y recursos físicos, ¿no? Va a hacer como que no ve todas estas prácticas, todo este sistema contrainsurgente, que son técnicas represivas, técnicas que se fueron perfeccionando. Y este sistema pues va a llegar hasta bien entrada la década de los 80, casi 90, cuando vamos a ver un pequeño giro, y esto va a empezar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí ya se va modificando lo que vamos a conocer después como la guerra de baja intensidad. Entonces, conocemos estas insurgencias que en algún momento parece que van a incendiar el país, y por otro lado estas contrainsurgencias que van a detener con medios represivos e ilegales la mayoría de veces. Claro. Comprendemos que desde las experiencias de tu propia vida, nos comentabas al principio que eres hija de insurgentes, tú te estás dedicando a estudiar entonces el periodo que anteriormente se conocía como Guerra Sucia, pero que ahora entendemos como represión del Estado. Como historiadora, ¿puedes ayudarnos a entender por qué razones se ha preferido cambiar el término? Sí, guerra sucia es un concepto adoptado desde la opinión pública. La opinión pública, es decir, sobre todo sobre medios de comunicación que intentaban nombrar ese periodo, ¿no? Entre el 65 y el 1990 del siglo XX. Tiene mucho que ver, y yo creo que es algo que políticamente es incorrecto, tiene mucho que ver con la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios viene también de Latinoamérica, de las dictaduras latinoamericanas, donde se dice, bueno, las Fuerzas Armadas, que ya les decía que muchas de ellas habían participado en los golpes de Estado. Estamos hablando de Pinochet en Chile, estamos hablando de Videla en Argentina, o de Brasil, que es la primera dictadura que conocemos, digamos, en Latinoamérica, que está asociada a esta Guerra Fría. Ellos decían, bueno, las Fuerzas Armadas se excedieron, pero respondieron a una lógica de declaración de guerra de las insurgencias comunistas, ¿no? O nacionales, en el caso argentino, los peronistas, ¿no? Pero decían, era un conflicto entre dos Fuerzas Armadas que respondían a la ilegalidad de las fuerzas comunistas o nacionalistas. Eso se traspola a México, y entonces dice, bueno, es que es una guerra sucia
porque el Estado respondió con excesos a las declaraciones de guerra que hace estas guerrillas, ¿no?, mexicanas. Justo, no sé si está bien o mal el término, es un término que se propone, les decía, por periódicos, comunicadores, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con esta teoría de los dos demonios. Y cuando se viene, digamos, las organizaciones o colectivos de familiares, las organizaciones de derechos humanos, pues se empieza a ver pues que no es un exceso lo que comete el Estado, sino es un plan contrainsurgente, y entonces por eso se empiezan a proponer diferentes términos. Cuando esto sucede, digamos, las coordinaciones nacionales, más allá, digamos, de las pioneras de las organizaciones de derechos humanos o de familiares, en los 90 pues se empieza a plantear esto de guerra de baja intensidad, que tampoco convence a mucha gente, ¿no?, involucrada. Se empieza a plantear por algunos colectivos de hijos o de familiares el terrorismo de Estado. Sin embargo, tampoco lo usamos todos o todas, porque eso tiene que ver mucho con los procesos en Latinoamérica, específicamente en Argentina, ¿no?, que es lo que se usa, el terrorismo de Estado. Y hay otros colegas, entre los que me incluyo, historiadores, antropólogos, que hemos usado sobre todo la de insurgencias, ¿no?, el periodo de insurgencias o de contrainsurgencias. Sobre todo insistimos porque involucramos a todas esas insurgencias que, si bien no fueron armadas, sí fueron insurgencias nacionales que pensaban un futuro transformador, y que también, ¿no?, incluye a la contrainsurgencia que reacciona o que opera para detener estas insurgencias. Entonces, bueno, están esos conceptos: guerra sucia, políticamente incorrecta, pero que ya también no podemos detener su uso, ¿no? Es un uso ya muy público, muy masivo, pero que se puede ir matizando. El terrorismo de Estado, que corresponde sobre todo a procesos latinoamericanos, específicamente argentinos. Guerra de baja intensidad, que tiene que ver más con las insurgencias de los 90s, ¿no?, EZLN, EPR, ERPI. Y el de insurgencias, que es el que usamos un grupo de colegas, que incluye las guerrillas, pero también otras movilizaciones sociales y populares que no optaron por el uso de las armas y que, sin embargo, fueron abatidas o eliminadas a través de la contrainsurgencia mexicana. Alicia, ¿por qué la historia? ¿Qué esperabas encontrar a través del estudio de la historia que quizás otras disciplinas no te permitirían alcanzar? Bueno, yo salí justo en el 94 del colegio de bachiller número 1 de aquí de la ciudad de Chihuahua. Y pues yo creo que ahí todavía falla mucho la orientación en vocación, ¿no? Porque si no, yo me hubiera metido inmediatamente, me parece. Aquí en Chihuahua no había licenciatura en historia. Entonces, lo que sí había, fíjense, y yo acompañaba ya a mi tía Marta y a los compañeros y compañeras cuando hacíamos actos en solidaridad con los zapatistas y el EZLN. Yo acompañaba a estas acciones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Todavía no cambiaba la ENA Chihuahua, seguíamos reconociendo como ENA Chihuahua. Sin embargo, yo pensé que era instituto, es decir, el INA, pero no que era escuela, y pues finalmente me metí a Derecho, ¿no? Hice la carrera de Derecho entre 1994 y 1999, y egresando me di cuenta pues que no me gustaba, ¿no? O sea, no me salí porque nunca me llevé un extra, nunca reprobé, entonces dije, no, pues le sigo.
¿no? Lo que sí hice fue que no me titulé entonces, ¿no? Entonces yo me voy a viajar a varios estados, me involucro en un proyecto de educación zapatista, vivo un año en territorio zapatista, regreso, hago mi vida, yo según esto estaba haciendo una tesis sobre autonomía indígena, los acuerdos de San Andrés. Lo cierto es que yo no sabía investigar, no me habían enseñado a investigar en la escuela en la facultad de Derecho. Esa tesis se vuelve un lastre en mi vida. Y bueno, ya se me atravesó la FEMOS, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que era un mecanismo extraordinario en el cual pudimos por primera vez denunciar casos de desaparición forzada en México. Para esto yo tengo que decir que esos dos padres que enuncié ahorita, padre y madre, pues mi padre Enrique Pérez Mora de Guadalajara, él sí muere en un enfrentamiento con el Estado. Ambos eran militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y Alicia de los Ríos Merino, mi madre homónima, pues ella es desaparecida el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México. Y desde entonces es una persona desaparecida. Yo crezco viendo a mi tía Marta y a mi abuela Alicia también salir a buscarla, ¿no? En la interpelación a las autoridades. Y en el 2002, que se me atravesó la fiscalía, pues yo en realidad tomo el relevo de la búsqueda de mi madre, de Alicia, y formo parte de la coadyuvancia. Desde entonces trabajo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y yo en ese momento, pues, aunque intentaba usar el derecho para interactuar con la fiscalía, pues no nos daba mucho. No nos daba mucho. Cuando digo no nos daba mucho, no es que yo fuera buena o mala, que yo digo que era mala abogada, pero no nos da en el sentido de que no nos alcanzaba para litigar ante el Estado mexicano, ¿no? Y cuando se acaba la fiscalía en el 2007, pues yo ya tengo 2 hijos, Sebastián y Nicolás, y digo, ¿qué va a ser de mi vida? Y en ese momento, en un momento de mucha frustración, de mucho desencanto, una mañana estaba yo tomándome un rico café del Jarocho ahí en Coyoacán y leí en La Jornada la convocatoria para entrar a posgrados en la Escuela de Antropología e Historia, pero de México, ¿no? Y entonces historia, así, ¿no? Se me pudo, y dije, voy a entrar al posgrado, pero como un salvavidas, realmente, ¿no? Y yo me había quedado con mucho material porque había sido, no nada más había llevado el caso de mi mamá en la fiscalía junto con el PRO, sino que yo replicaba lo que hacíamos con el PRO con otros casos de desaparecidos de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Y entre esos casos, 7 casos, estaba el de Salvador, Luis Miguel y José Jesús Corral García, de ahí de avecindados en Juárez, que ellos son duranguenses, avecindados en Juárez, toda su familia. Y dije, hice un proyecto como podía, ¿no? Asesorada ahí por mis amigos. Y pues finalmente me quedé en el posgrado de historia y etnohistoria de la ENA, y yo digo que la historia literalmente salvó mi vida, ¿no? Salvó mi vida. No, era ir como de vacaciones cada día a clases. Yo me ponía mis mejores galas, ¿no? Dejaba a mis hijos en la escuela y regresaba yo como si hubiera ido a viajar hacia a Egipto cada día. No, qué cosa. Ahí fue cuando dije, wow, ¿no? Esto es la historia. Y finalmente, pues descubrí, lo he dicho en muchos lugares, ¿no? Que la insurgencia y evidentemente la contrainsurgencia no se puede entender solamente desde una disciplina, ¿no? No puedes entender
ese proceso tan complejo, tan en capas, si no lo haces desde la multidisciplina, y en este caso, pues el PRO, otros colegas y yo hemos apostado mucho a la multidisciplina para poder llevar estos litigios estratégicos en casos de insurgentes afectados por la contrainsurgencia, violentados por la contrainsurgencia. Es muy interesante escucharte, Alicia. No, más allá de algunas cuestiones que ahorita comentaré, pero esta trayectoria geográfica, un poco de momentos, ¿no? Donde pareciera que de repente uno dice, bueno, ¿hacia dónde voy a vivir mi vida? Y de repente se aparecen las oportunidades, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros lo hemos enfrentado, ¿no? Pero siempre, y se me hace bien interesante, siempre partiendo de un fuerte compromiso ético, político con las causas de aquellos grupos pues, que han enfrentado situaciones fuertes de violencia, de exclusión, de represión, sobre todo por parte del Estado, ¿no? Y de otros agentes. Y es bien interesante, ayer que estábamos platicando en la entrevista de hoy, justo Hassel me hacía esta llamada de atención respecto al término de guerra sucia. Me dice, no, es que no es guerra sucia, es represión de Estado, en la época de represión de Estado. Y yo pensaba un poco esto que comentabas, ¿no? Es un término que pues, se ha utilizado mucho en los medios, ¿verdad? Por ahí sabemos que nombrar no es algo neutral, siempre se nombra bajo ciertas intenciones, ¿verdad? Pero es muy interesante esta aclaración que nos brindan, ¿no? Porque efectivamente pues, se sigue utilizando de manera muy cotidiana el término de guerra sucia e inconsciente, chava, perdón, pero yo acabo de estar ahorita en una red muy íntima, no es una gran red, es una red con colegas argentinos, colombianos y portugueses sobre todo, ¿no? Brasileños, y en México, como chiste de Don Cacahuate. Pero me regañaba amorosamente una colega argentina, feminista, historiadora. Me dice, ¿por qué usaste en tu exposición 2 veces el término de guerra sucia? Y digo, es políticamente incorrecto. O sea, es una forma, es como si dijéramos cualquier cosa vulgar, ¿no? Porque lo tenemos, ¿no? Incorporado a nuestro lenguaje cotidiano, eso, ¿no? Y probablemente lo que ahí hace falta es aclarar, porque no se está de acuerdo y porque en algún momento tienes que posicionarte frente a él. Perdóname. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? Bien, oye, Alicia, una cuestión que hemos estado pues, tratando de reflexionar y es parte importante de platicar contigo, pareciera, de repente, hablando también desde los medios y sobre todo desde la mirada del Estado mexicano actual, pareciera que al hablar sobre el fenómeno de la desaparición, en particular de la desaparición forzada, pues es algo que primero lo reducen a un criterio de cifra estadística, ¿verdad? Y por otro lado, lo plantean como si fuera una cuestión que sucedió solamente en un pequeño periodo, pero no hay relación entre otros momentos, entre otras situaciones. ¿Cuál es tu postura en torno a entender o ubicar que aquello es continuo o tiene una relación o que también aquello genera diferencias cuando hablamos de los fenómenos de la desaparición, en particular de la desaparición forzada, del periodo de la represión del Estado, de los 70, 60, 70, o en los fenómenos de las desapariciones que estamos viviendo en los últimos 15 años, 20 años en el país? ¿Cómo ves ahí? Sí, o sea, claro que hay diferencias, eso es evidente, pero también hay continuidades, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales? Estamos hablando de un periodo muy específico, donde creo que esto de mapear las insurgencias y también mapear las contrainsurgencias no sirve, ¿no? Porque en realidad para entonces la desaparición forzada era un monopolio del Estado. Estamos hablando de los 65 a los 90, ¿no? Que no está incluida en ningún código penal federal,
¿no? La primera vez que se incluye la desaparición forzada en México como un delito va a ser en el 2001, en el artículo 215-A del capítulo de los servidores públicos, ¿no? Y eso va a tener que ver porque había una demanda detrás, una demanda de los familiares y de organizaciones de derechos humanos, y nos alcanza nada más para eso, un articulito chiquititito, una adición, ¿no? Que no cumplía los requisitos o los criterios mínimos de el derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que ya venía avanzado, ya venía encarrilado en el problema, ¿no? O sea, hay que recordar que hay una delegación de Amnistía Internacional adentro del campo militar número 1 en 1978, en febrero. No los deja pasar Quirós Hermosillo, que era, digamos, el mando operativo de la Brigada Especial, muy relacionado con una de las estrategias represivas que se conocen hoy día como vuelos de la muerte, ¿no? Entonces, ese periodo, si bien hoy no nos espanta el número de víctimas que tiene, que son aproximadamente 1050, pensando entre la cifra que da la Asociación de Familiares AFADEM, ¿no? De Guerrero, o la propia consulta en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es entre el 65, perdón, y 90, pues son 1000 personas que para entonces seguían siendo buscadas, por lo menos por sus familias, ¿no? Y que la mayoría de ellos está caracterizado como opositor del Estado, pero no todos, insisto, por eso es interesante. Yo a partir de hace 2 años siempre estoy diciendo, volvamos la vista a Guerrero, volvamos la vista a Guerrero, porque quitamos la vista en Guerrero, y Guerrero es muy interesante porque nos marca el patrón que se va a usar después a nivel nacional. O sea, y volver la vista a Guerrero no todos eran insurgentes. El 74, que es el epicentro de la contrainsurgencia, digamos, se arrasa con pueblos en una lógica de chantajear a la agrupación dirigida por Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, ¿no? Y entonces se arrasa con pueblos enteros, lo cual nos está diciendo que ya se va a usar una mecánica que después se va a usar posteriormente, ¿no? Y también esto de los circuitos de desaparición que nos propone Camilo Vicente, ¿no? También se va a llevar a macro a partir del 76, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1000 personas, pero 1000 personas que continúan hasta el 2001 impulsando estos cambios legislativos, ¿no? Camilo Vicente también nos va a proponer varias cosas. Dice, el proceso en México va a tardar años. Entonces, dice, primero aparece la desaparición como una realidad. Ahí está la realidad. Dice, hay gente que tiene que nombrarla, es decir, familiares, sobrevivientes, ¿no? Defensores de derechos humanos. Se va a conceptualizar como desaparición forzada, insisto, abrevando mucho, tomando de el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Es específicamente de la ONU o de la OEA en el caso regional, ¿no? Dice Camilo, y finalmente se va a legislar, se va a tipificar, y esto va a llegar hasta el 2001, estamos hablando de casi 3 décadas, ¿no? De que pasaron 3 décadas para poderlo tipificar. ¿Y cuál va a ser el gran cambio? Es decir, ya no vamos a tener tan focalizado la acción de la desaparición en una DFS, Dirección Federal de Seguridad, en una brigada especial, en un policía militar, segundo batallón, como está muy específico en la contrainsurgencia. Hoy vamos a tener que la desaparición a partir del 2008 pues se va a masificar,
¿no? 2006, 2008 es cuando vamos a ver más acción de desaparición. A partir de entonces se va a masificar y se va a... Yo creo que es algo que no quieren entender las autoridades oficiales hoy día, ¿no? Las fuerzas oficialistas hoy día. Eso de la aquescencia, ¿no? La aquescencia es algo que también va a ser retomado. Bueno, en ese tránsito, lo que sí quisiera decir, porque es una de las cuestiones principales que trabaja Hasél, Hasél amiga, se me fue la I. Hasél es la que vamos a empezar a ver la desaparición de mujeres, que muchas, pero no todas, van a tener digamos, un destino final como feminicidios. Pero insisto, no todas, porque justo es un destino que se quiere siempre, se quiere poner así como un destino natural, también con los desaparecidos de la contrainsurgencia, también con los desaparecidos de hoy, que es el homicidio finalmente, ¿no? Y en este caso, pues no hay cuerpos, no hay restos que nos aseguren un homicidio. Por eso permanece el delito, que es imprescriptible y continuo hasta que no aparezcan restos o no se ha confirmado su destino final. Y cuando decimos confirmado no es el que yo creo, es una información certera, verificable, ¿no? Sustentada en fuentes. Entonces, bueno, en esta época de tránsito, ¿no? Que vamos a ver que sí hay otras comunidades de víctimas visibles, como son las mujeres jóvenes de la frontera, ¿no? Que después se va a extender. Vamos a empezar a ver, y ya con las mujeres podemos ver aquescencia, ¿no? Con las mujeres desaparecidas, porque se quiere siempre dirigir la mirada hacia particulares, el novio, el vecino, el patrón, cuando vemos que la desaparición justo tiene que ver con una maquinaria más aceitada, donde participa más gente, donde hay una sistematicidad, donde hay muchas víctimas, pero también muchos victimarios, donde hay una infraestructura, eso es el circuito desaparecedor que propone Camilo Vicente, ¿no? Entonces, la aquescencia es justo cuando una autoridad no nada más ordena, sino también es cómplice o no hace su trabajo, ¿no? Y eso es lo que no quieren entender hoy las fuerzas oficialistas. Me parece que nadie quiere entenderlo, excepto las víctimas y sus representantes, ¿no? Y los defensores, porque eso significa que hay fuerzas enormes de complicidad, ¿no? Eso es la aquiescencia. Cuando una persona funcionaria no cumple con su trabajo, también forma parte de las fuerzas desaparecedoras, ¿no? Cuando y además siempre se trata de voltear a ver al pasado, pensando, por ejemplo, en la brigada especial, ¿no? Un policía municipal también puede desaparecer y también es desaparición forzada, porque forma parte del funcionariado de seguridad pública, ¿no? Mientras seas un agente del Estado, del nivel que tú quieras, de los 3 órdenes de gobierno, también va a ser una desaparición forzada, y es lo que no se quiere entender, ¿no? Hoy día. No sé si... No, sí, realmente es muy interesante, sobre todo porque lo último que mencionas del tejido de complicidades es algo que creo que varios que hemos tratado de abordar el fenómeno de la desaparición forzada en los últimos años es muy contundente y evidente, ¿no? Ligado también a las cuestiones de la impunidad, de la propia corrupción que ha caracterizado al Estado. Estas complicidades, pues es algo que se vuelve eh, parte fundamental de la complejidad, pero también de la problemática, en el sentido de cómo efectivamente lograr pues, darle certeza, sobre todo a las familias, ¿no? Que están en la búsqueda de sus familiares. Y
Hay algo bien interesante, Alicia, y bueno, ahorita platicabas que tuviste que entrar a Derecho porque en ese momento fue una decisión que tuviste que hacer, ¿verdad? Pero que después te fuiste, ¿no? Hacia el ámbito de la historia de manera importante y fundamental. Hace, bueno, tenemos una historiadora extraordinaria. Y algo que a mí se me hace muy interesante, y si aquí nos pudieras apoyar, la intención de estos ejercicios de este podcast es también pues, que nos escuchen incluso colegas, estudiantes de universidad, y desde el punto de vista de cómo trabajar el archivo histórico frente a este escenario. Sobre todo porque cuando hablamos del archivo, que pienso yo, y tú ya me corregirás, ¿verdad? Es un recurso, una evidencia necesaria para efectivamente no solamente comprender, sino también desde el punto de vista incluso jurídico para favorecer procesos de judicialización y de accesos a la justicia. Pues muchos de estos archivos están cooptados, o son producidos incluso por el propio Estado, ¿verdad? También cuando hay también archivos comunitarios, en fin. ¿Cómo trabajar o cómo está esta cuestión del archivo? ¿Qué papel tiene? ¿Cómo lo ves? Sobre todo pues, relacionado con el análisis de este fenómeno. Sí, lo único que quería anotar para la anterior pregunta era de que mucha gente piensa que la desaparición forzada, y eso nos prendió los foquitos rojos, y lo va a conectar ahorita con archivos, cuando se empezó a hablar de un paquete de modificaciones que, por cierto, ya se aprobaron sin parlamento abierto, sin recoger las preocupaciones más sentidas de los colectivos, ¿no? Y que nos preocupa ahora que se use a los desaparecidos para espiar a la gente, ¿no? Mucha gente decía que es secuestro, y eso sí quería nada más acentuar lo que había dicho la vez pasada, porque el secuestro es entre particulares y tiene un propósito, ¿no? Muy concreto, que es algún beneficio para el perpetrador. Y en este caso, dice Camilo, los desaparecidos de antes, las personas desaparecidas de antes y de hoy, tienen 3 cosas en común. Una es justo que se realiza la desaparición porque hay un ambiente permisivo, y eso es lo que regularmente nombramos como impunidad. Eso es la impunidad, el ambiente permisivo, ¿no? 2, dice que hay una afectación, un daño específico sobre el cuerpo de la persona desaparecida. Ninguna persona que esté desaparecida va a librarse de ese efecto violento en su corporalidad. Y 3, que se hace en la clandestinidad, es un delito clandestino que evita el tener testigos, ¿no? El dejar rastro. Siempre dejan rastro, pero evita ese rastro. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en clandestinidad, decimos, pues no hay delito, no hay archivo, ¿no? Yo ayer leía un libro, y no voy a decir cuál ni nada, porque estoy en desacuerdo, donde decía, una partecita estoy en desacuerdo, donde decía, no hay archivo de esta persona porque seguramente está hablando de los archivos desclasificados del 2002, ¿no? Por Fox, que eran los de la Dirección General de Seguridad, y que se desclasifican por esta orden presidencial de Vicente Fox, y se trasladan muchos archivos del CISEN a el Archivo General de la Nación, ¿no? Y decía esta persona, seguramente el expediente de un militante fue destruido, y eso no pasó. O sea, esas ausencias de archivos que pensábamos nosotros, fíjense, es bien interesante, porque yo empecé a ir en el 2002 cuando se abrieron los archivos en el Archivo General de la Nación, lo que hoy conocemos como archivos de la represión, que pueden ser archivos de la Dirección General de Seguridad, archivos de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, de SEGOP, los propios archivos de la SEDENA. Empezamos a ir y no entendíamos nada, nada, ¿no? Nosotros íbamos cuando digo nosotros, era familiares sobre todo, o abogados, o algunos historiadores. Íbamos a la Galería 1 de la AGN, antiguo Palacio de Lecumberri,
porque llevábamos o cartas firmadas, cartas poder, yo llevaba las cartas poder de los Corral García, ¿no? Llevaba las cartas firmadas de los hermanos de Lorenzo Soto, la mamá de Lorenzo Soto, la mamá de Benito Espinosa, es decir, de personas desaparecidas en Juárez, ¿no? Y ahí, quien nos prestaba los legajos era el archivista de la DFS, Vicente Capelo, que en muchas ocasiones él tomó las declaraciones de las personas torturadas, declaradas. Él era el que nos prestaba los archivos. Entonces nos los prestaba de acuerdo a qué, a su criterio. No, tan. Luego en el archivo general, en otra de las crujías, la 2, la galería 2, estaba todo revuelto, lo que te encontrabas era lo que podías consultar, había medio ahí algunas herramientas de consulta, pero muy vagas, ¿no? Eso evidentemente cambió, Hassel, tú saben las versiones públicas que después se hicieron, y entonces ya todo era negro, y esas versiones públicas las hacía el mismo CISEN, que estuvo viviendo en el Archivo General de la Nación hasta el 2019, cuando llegó Abreu, el director reciente, y le dijo al presidente López Obrador: ya no puede estar el CISEN ahí, se tiene que ir, ¿no? Porque son quienes mandan con estos archivos. Entonces se van en el 2019 y en el 2020 empieza la consulta irrestricta a todo lo que se había entregado tanto de Sedena como de Gobernación a través del CISEN. Sin embargo, y esto quiero decir para que vean que no podemos decir yo lo sé todo, yo consulté todo, como hay muchos colegas, ¿no? Que no, a mí yo conozco todo y hago estas hipótesis. No es cierto, porque tan no es cierto que en el 2021 se creó por decreto presidencial una comisión de la verdad por violaciones graves ocurridas entre el 65 y el 90, y cuando los equipos de investigadores, muchos de ellos ya habían entrado a la AGN por mucho tiempo, empiezan a decir: a ver, no coinciden las guías de búsqueda, no coinciden con lo que se encuentra, aquí falta mucho material, y es cuando las personas comisionadas realizan un informe donde dicen: falta muchísimo material no entregado, tanto por Sedena como por el antes CISEN, hoy la CNI, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia, hoy día, que antes era el CISEN. Y entonces ellos dicen: falta todo esto, nada más está un expediente que regresó el CISEN, no hay, ¿no? Quiero decir que hay un material que sí se llevó el CISEN de lo que habían entregado en el 2002. No sé si se entiende, en el 2002 no entregan todo, entregan una gran parte, pero hay expedientes que se reservan, y también Sedena. Y eso se da cuenta en el 2021, ya no está el CISEN en el AGN, se van, bye. Y en el 2021, la Comisión de la Verdad, específicamente el mecanismo, dice: aquí falta expedientes, es lo que quiero decir. En ese momento, yo y el Centro PRO y Artículo 19, decidimos que me voy a amparar como víctima indirecta y me amparo frente a la Justicia Federal. Y decimos: aquí nos está faltando material de Sedena y nos está faltando material de la DFS que controló el CISEN, y también del CISEN que tuvo hasta los 90. Entonces seguimos en litigio. Hace muy poco nos pidieron que volviéramos a replantear la denuncia, ahora también en contra del Archivo General de la Nación, porque descuidó su papel de recepción. Y antes de que se fuera el presidente López Obrador, en el 2022, el CISEN entregó un montón de eso que se había llevado y que no había regresado, ¿no? Entonces, eso ahorita está en la dirección jurídica de la AGN, y eso nada más lo puedes leer, volviendo a la pregunta de Chava, ¿no? Lo puedes leer primero estando cerca del proceso de estos archivos de la represión,
porque si yo no hubiera estado desde el 2002, no me hubiera dado cuenta de lo que había y de lo que no había. Yo y muchos colegas, no estoy diciendo que esto sea personal, yo y muchos colegas. 2, no podríamos estar haciendo estos litigios sin abogados, ¿no? Que esos abogados también han tenido que hacerse historiadores para poder explicar todos estos procesos complejos de archivística nada más, ¿no? Y 3, no podemos entender o hacer una historia exclusivamente con el material del Archivo General de la Nación, pero sí es una parte importantísima, relevante, imprescindible para trabajar la contrainsurgencia, ¿no? Por el otro lado, yo trabajo también historias de vida, historias con sobrevivientes o familiares, pero estas historias de vida nunca van a estar completas cuando estamos historiando violaciones graves si no las pasamos por archivo institucional. Es decir, no podemos prescindir trabajar una de otras, y es trabajarlas por último en colectivo. Lo que unos ojos ven, otros ojos no los ven, o no hay como este sentido común en la construcción de los archivos, y para mí eso ha sido una lección de vida. No podemos lanzar hipótesis que no estén trabajadas y confirmadas con otros colegas, ¿no? Nos pasó en abril del 2025, estuvimos haciendo diligencias con mi Ministerio Público del caso de mi mamá y pudimos acceder a parte muy mínima del archivo que ha entregado el CISEN, pero que no está ahorita puesto a disposición del público en general. Lo pudimos entregar y ya nos dimos cuenta qué fue lo que guardó el CISEN, que no queríamos que viera. Que viéramos, ¿no? Muchas fotografías de cuerpos con tiros de gracia, esas no las pusieron a consulta pública desde el 2002, no pusieron muchas donde se ven las instalaciones donde están siendo fichados los desaparecidos, que como nosotros ahorita estamos entrando a instalaciones militares, nos damos cuenta que son las instalaciones a donde estamos entrando. Entonces, esos son los materiales que hemos podido ver por orden judicial, pero que no están a disposición. Y entonces, ¿quiénes las vemos? Peritos arqueólogos que están en la propia averiguación previa, abogados, ¿no? Que están en la propia averiguación previa, historiadoras que somos familiares también. Entonces, lo que quiero concluir es que no puede ser un trabajo de una sola persona. Cuando leamos que una sola persona descubrió todo y eso, huyan de ahí. Huyan de ahí, porque este es un trabajo que ha requerido de un producir conocimiento colectivo. Alicia, me impresiona mucho lo que cuentas, porque creo que la mayoría de las personas podríamos entonces asumir que si eres un perpetrador de un crimen, pues no vas a dejar documento escrito o prueba que lo verifique. ¿Y qué sucede aquí? ¿Creyeron que eran tan fuertes que jamás lo íbamos a descubrir? ¿O qué piensas? Sí, yo creo que creyeron que se iba a diluir en la desmemoria, ¿no? Eso, mucho. O sea, que no iba a haber persistencia, eso es una, que no iba a haber apertura, también esa es otra, ¿no? Aperturas. Yo sostendría que en México no hemos vivido una transición judicial en términos de derechos humanos, pero sí hemos vivido transiciones políticas que han originado coyunturas como esta, ¿no? Y creo que se asustaron, o sea, sí recularon al momento en que vieron que este tipo de investigaciones tocaba al ejército, sí recularon, porque el ejército es uno de los grandes socios de esta administración presente, ¿no? Y creo que ahí es cuando se volvieron a poner un poco de estos candados, ¿no? Por lo menos de discrecionalidad.
Pero también, Hassel, yo creo que nosotros como imaginario teníamos que iba a haber bóvedas y bóvedas de la contrainsurgencia ya depurada, como que era y no. O sea, también encontramos, sobre todo en la Secretaría de la Defensa Nacional, que la represión está, digamos, está archivada como burocracia, ¿no? Lo cual nos indica también que los archivos están trabajando de una manera, sin, bien no equivocada, sin perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y es solamente como conservación, pero no ven este aspecto de la perspectiva derecho humanista, donde puedes encontrar indicios de crímenes, ¿no? De violencias graves. Entonces, creo que hemos durado 20 años como para ir descodificando, ¿no? Esta lectura. Y por último, pues también eso nos ha mostrado los eufemismos que se han estado utilizando, ¿no? En los vuelos de la muerte, por ejemplo, cuando empiezan las detenciones empiezan en medio de 14 campañas militares, ¿no? Entre el 71 y el 74, pero es claro que en el 74 cuando se empiezan a llevar a las personas de los caminos y de los camiones, ¿no? Que los bajan o de las casas, los empiezan a nombrar paquetes, no los nombran como personas, los nombran como paquetes porque evidentemente están también previendo que en algún momento esos informes, boletines lleguen a manos no leales, ¿no? En caso, por ejemplo, de la Brigada Especial, que es el caso que conozco bien porque es el que involucra la averiguación de mi madre, aquí lo que se nombra es, por ejemplo, para las instalaciones del campo militar, los testigos con los que estamos trabajando hoy, sobrevivientes, ellos dicen, estuvimos en una edificación donde teníamos que subir 3 pisos, es decir, de planta alta, y en un sótano también, dicen, estuvimos otro porcentaje de nuestra estancia ahí. Y entonces cuando vemos las listas de la Brigada Especial, vemos, estos detenidos están en la planta alta, o sea, no dicen en las celdas, no, de planta, dicen en la planta alta están estos, y en la planta baja están estos. La planta baja evidentemente es el sótano que ya ha sido localizado también la planta alta ya la localizamos, pero son eufemismos que evitan, ¿no? Este sótano, pues ya cuando hablas de un subterráneo, ya estás hablando de una, ¿no? Detención ilegal, pero acá lo evitan y se dice planta baja, planta alta. Entonces, esto era lo que se usaba mucho. Cuidaron los términos, ¿no? La persona está siendo investigada, no dicen está siendo torturada, ¿no? Y acá sobre todo, pues lo que intentaron es no quedarse con los cuerpos, ¿no? Entonces, justo eso es como lo más difícil para nosotros para sostener frente a un juzgador, porque pues no hay, ¿no? Los restos, entonces tenemos que hacer una argumentación interdisciplinar, legal, histórica, antropológica, geofísica, arqueológica, para poderle decir al juzgador, oye, lo que te están intentando aquí ocultar es que había una estrategia para eliminar a las personas. Alicia, hace rato abordaste un poquito este tema, pero me gustaría ver si lo puedes profundizar un poquito más. Me parece que para el análisis de varias disciplinas de las ciencias sociales y humanidades hemos definido 2 grandes periodos en lo que se refiere a la desaparición de personas. El primero, que es el periodo contrainsurgente o de represión del Estado, normalmente ubicado, como nos decías, a partir de 1965 y hasta 1990. Y el segundo, a partir del sexenio de Calderón, quien a los pocos días de haber iniciado su mandato en diciembre de 2006
determinó la creación e implementación de estrategias de seguridad pública, por demás fallidas, y comúnmente han sido conocidas de manera errónea como la guerra contra el narcotráfico, y que bien sabemos, pues derivaron en altos índices de violencias en todas sus manifestaciones, y entre estas las desapariciones. Pero Alicia, ¿qué hay de los años previos a la década de 1960? Y en especial, ¿qué ocurre entre los años 1990 a 2006? Me parece que quienes nos dedicamos a estudiar estos temas hemos olvidado, quizás de manera inconsciente, el estudio de estos periodos. Parece que nada más nos hemos enfocado como en dos grandes bloques, procesos inconclusos hasta hoy, pero también tenemos años previos y sobre todo como una etapa bastante grande ahí en medio que la tenemos como un poquito, creo, a veces fuera de la mirada. Sí, mira, el propio Camilo Vicente en su historia, y yo lo multicito siempre, ¿no? Pero en la historia de la desaparición forzada, tiempo suspendido, en el texto, él dice, a ver, antes ya existía la desaparición forzada, ¿no? De personas. Él ubica varios casos, algunos enriquistas, algunos militantes comunistas en San Luis Potosí. En San Luis Potosí me parece que son enriquistas, otros comunistas, pero acá lo que queremos marcar es cuando el fenómeno delictivo se empieza a producir de manera sistemática, masiva, y es realizado por agentes del Estado, ¿no? Es decir, implica una coordinación institucional. La Cruz Roja ya lo había en una preocupación pública, lo dice, pero desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, en el siglo XX, la Cruz Roja dice, nos preocupa que el conflicto armado que tendría que estar regulado por una normatividad de guerra está alejándose de los sujetos, o sea, las acciones ya no están siendo sobre los sujetos combatientes, sino sobre población civil, pero no solamente sobre población civil, sino que esos combatientes a los que se está violentando se están ocultando sus cuerpos. Es decir, ya se estaba usando como una estrategia contrainsurgente el ocultar los cuerpos. Tú sabes que no me metió mucho en explorar los daños psicosociales que tiene pues porque soy muestra, ¿no? Entonces yo prefiero como no meterme mucho a esto del alcance, pero pues que tiene el miedo, la ejemplificación de lo que te puede pasar, ¿no? Y eso ya se venía usando por los bandos antagónicos en las guerras europeas. Y claro, el método contrainsurgente, digamos, occidental en contra de colonias, en este caso Argelia, pues va a usar justo el ocultamiento de las personas para estas campañas, ¿no? Entonces, en México no creo que se salvara ¿no? Por eso el propio Registro Nacional de Víctimas empieza a contabilizar a partir de 1962, no a partir de 1965, ¿no? Sin embargo, sí había que ir investigando en los estudios de caso, porque además también es multirregional, no cuando se empieza a usar, digamos, de manera más sistemática es cuando empieza a llamar la atención porque se empieza a usar una misma estrategia. Antes eran estrategias varias por diferentes cuerpos institucionales o agentes varios, ¿no? Y esto empieza a modificarse cuando se hace una estrategia masiva y sistemática. Esto mismo que pasa antes pasa después también o sea, si se fijan, no hay muchas desapariciones forzadas denunciadas tanto en el conflicto con los zapatistas como con los ceperristas. No hay tantos, ¿no? Yo no digo que no existieran, pero no hay tantos. Y ahorita decía, lo que otros historiadores o estudiosos, investigadores han llamado como un tiempo de tránsito. El tiempo bisagra a mí no me gusta mucho, pero entiendo por qué se usa entre una y otra. Y decimos de tránsito porque vuelve a tener un patrón, ¿no? El patrón es
sobre todo por una cuestión de género, en este caso, y que va a ser bien, bien, bien importante porque nos va a estar diciendo que hay una sistematicidad, ¿no? También, cómo es que desaparecen todas las mujeres, cientos de mujeres, y además nos vuelve a traer la lógica estatal negacionista. La misma lógica que niega el Estado las desapariciones por motivos políticos, las empieza a replicar por motivos de género, ¿no? Se fue con el novio, el nalgo andaba, la criminalización en contra de las víctimas tiene todo el peso del Estado en complicidad con los propios medios de comunicación, ¿no? La idea es desaparecer esta idea de la víctima y es poner a un sujeto criminal por sí mismo, tendría que responder a su destino. Entonces, creo que además esta etapa de tránsito de la violencia en contra de las mujeres hasta el 2008 va a ser muy ejemplar para nosotros porque empiezan los litigios públicos al mismo tiempo, pero con muy poco tiempo de reacción. Es decir, cuando se está denunciando el caso de Rosendo Radilla, que se efectúa desde 1974 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está llevando el caso de González en contra del Estado mexicano, González y demás, ¿no? Contra el Estado mexicano, es decir... Es el de Campo Algodonero, nada más lo preciso para quienes nos escuchan. Así es, el de Campo Algodonero se está llevando al mismo tiempo que el de la contrainsurgencia, ¿no? Entonces hay una madurez en ese de litigio estratégico, en ese accionar feminista que está acompañando a las familias. Las sentencias salen al mismo tiempo, son del 2009, ¿no? De tanto del Campo Algodonero como del caso Rosendo Radilla. Entonces, eso nos da una idea de que se están asemejando las violencias y por eso se están asemejando los litigios en las instancias internacionales. Alicia, ha sido un verdadero placer conversar contigo, aprender de ti. Queremos agradecerte y también aprovechar para invitarte a una segunda entrevista contigo que creo que va a ser muy interesante porque además también es uno de los temas de tu mayor dominio, que es memoria. Y bueno, muy agradecida contigo, de verdad agradecemos mucho tu tiempo, la generosidad de compartirnos no solo tu conocimiento, sino parte de lo que ha sido tu experiencia de vida. No, el placer es mío. Perdón, Chava, te quité la palabra. No, adelante, pues mal. La invitada siempre tiene derecho por encima. No, vas, y yo. Igual, ¿no? Me sumo al agradecimiento. Realmente ha sido un privilegio escucharte el día de hoy, sobre todo porque esta mirada más desde el enfoque, sí de la historia, pero que conecta con lo que está aconteciendo actualmente es importante, ¿no? Sobre todo para quienes nos están escuchando, pues es fundamental, ¿no? Entender y ubicar lo complejo del fenómeno. Como decíamos hace rato, estamos ante una situación muy preocupante, ¿no? Desde el inicio de un colapso de las instituciones, pero también un colapso de los marcos para interpretar como veníamos interpretando la situación. En la academia hay un esfuerzo importante en diversos ámbitos, pero realmente es un privilegio escuchar a una académica pues, con el grado de expertise como el tuyo, pero también con un importante y fuerte compromiso político, ético frente pues a estas causas y otras, ¿no? Entonces ha sido realmente un privilegio para mí y simplemente cerraríamos, como bien decía ahorita Hazel, tenemos un encuentro en los primeros días de septiembre, 4, 5 y 6 de septiembre, aquí en la universidad, junto con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, de un seminario que hemos titulado Cartografías del Dolor y Resistencia, Desaparición Forzada, Necroterritorios y Memorias Colectivas. Y bueno, vamos a tener el gran privilegio de contar con Alicia esos días por acá con nosotros, entonces pues ya te invitaremos, además un buen burrito de Ciudad Juárez. Muchas gracias, sí, claro que sí. No, el privilegio es mío y gracias porque muchas veces ya no
no hay como no sé si interés, pero dicen ya, bueno, ya el pasado ya pasó, ¿no? El presentismo está imperando en nuestro tiempo, ¿no? Y entonces, gracias a ustedes, con ustedes voy a presentar parte de esta investigación que estamos haciendo en los campos y en los archivos, ¿no? Para que se vea que no es cosa del pasado, que justo la continuidad se explica por todas estas evasiones y omisiones, ¿no? Que forman esto que decimos, a veces no se entiende qué es la impunidad. La impunidad es lo que permite que no haya verdad, ¿no? Y entonces, un placer. Nos vemos muy, muy pronto. Licia, muchísimas gracias. También quiero agradecer todo el apoyo de Valeria Miranda para la grabación. Gracias, Vale. Y bueno, seguimos en estas sesiones de los podcasts sobre cartografías del dolor, cartografías de la resistencia. Muy amables. Gracias a todas y todos.